Muy buenas compañía, hoy tenemos clase doble. Tenemos por un lado cómo comenzar a introducir el texto que estarán ustedes deseando y por otro lado empezaremos a hablar de la memoria emotiva. Bienvenidas, bienvenidos. Bien, primero decirles que lo que vamos a hacer va a ser planificar una sesión con 4 improvisaciones y un ejercicio extra, ¿de acuerdo? Y para ello vamos a coger nuestro texto y vamos a señalar una serie de frases que nosotros consideremos que son frases importantes. Pueden ser palabras como por ejemplo el silencio del final de Bernarda Alba, o pueden ser frases completas, pequeños párrafos completos. Procuremos que no sean grandes parrafadas, ¿de acuerdo? Porque tenemos que mantener aún vivo el espíritu de la improvisación e introduciremos estas frases, estas palabras dentro de nuestras improvisaciones, en las que cada vez intentaremos ser más fieles, ¿de acuerdo? Vamos a hacer 4 improvisaciones intentando afinar siempre entre cada improvisación, intentando analizar con nuestro compañero o compañera para ya ir pensando verdaderamente en un acabado final que podamos mostrar a nuestro profesor o que podamos mostrar a nuestro director, y tenemos que ser ya muy precisos con las acciones, intentar ser muy precisos con el orden de la escena e intentar ligar estas palabras o estas frases a momentos determinados, porque ya muy fácilmente podremos ver la estructura de nuestra escena. Ya tendremos que pasar por nuestras emociones, tendremos que pasar por nuestras acciones y además tendremos que pasar por unos puntos muy concretos del texto. Estas emociones, estas acciones y estas palabras o frases tenemos que verlas como puntos de apoyo donde agarrarnos para que sean los cimientos de nuestra escena. Y ya sabemos que nuestras principales herramientas son nuestro compañero y si estamos trabajando un monólogo, nuestro propio criterio. Tenemos que confiar fielmente en nuestro propio criterio. Bien, así que tendremos estas 4 improvisaciones y un quinto ejercicio, un extra, ¿de acuerdo? Pueden ustedes elegir si hacer 1 o 2, eso a su criterio y dónde ponerlo, ¿de acuerdo? Si al principio de la sesión, si les apetece más, en el centro como un descanso, un refresco o quizás al final de la escena, ¿de acuerdo? Para ello vamos a explicar muy brevemente, muy por encima, lo que es la memoria emocional, ¿de acuerdo? La memoria emocional es una técnica que se basa en algo muy obvio y es que los actores, las actrices, somos nuestro propio instrumento, nuestro cuerpo, nuestra mente son el saxofón del saxofonista o la guitarra del guitarrista y las cuerdas de esa guitarra en muchas ocasiones son nuestras emociones, nuestros sentimientos y eso es prácticamente inevitable, ¿de acuerdo? Eso sí, hay diferentes puntos de vista, diferentes enfoques desde el que podemos trabajar. Bien, yo me puedo sugestionar fácilmente una emoción como la rabia. Sin duda alguna, pues será Luismi teniendo rabia, ¿de acuerdo? ¿De dónde aparece esa rabia? Pues esa rabia aparece de la memoria emocional, ¿no? Aparece de todo el registro de emociones que yo he tenido a lo largo de mi vida y se han quedado en mi cuerpo, ¿de acuerdo? Se han quedado dentro de mí. Si nunca has sentido la tristeza, no puedes saber lo que es la tristeza. Si nunca has sentido el amor, no puedes saber lo que es el amor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, experimentar todo este tipo de emociones debe ser positivo y desde luego, a mi juicio, es inevitable. ¿Cómo utilizar esto para el trabajo del personaje? Bien, pues hay diferentes maneras, ¿de acuerdo? Hay una que es recurriendo a tu propia cosecha de emociones. Es decir, si yo me quiero entristecer, yo me puedo sugestionar con una emoción triste, recordando momentos de mi vida, ¿de acuerdo? Esto hay personas que lo llevan mejor, personas que lo llevan peor, pero desde luego no es la única manera de trabajar la memoria emotiva. Y a mí me parece mucho más interesante esta otra que yo les propongo, y está basada en este trabajo de actores, en los que, por ejemplo, el actor, como por ejemplo se me viene a la mente Óscar Jaenada, cuando se llevó el Goya por la película de Camarón,
Él se hizo pasar por un gitano, cantador de flamenco, y se fue a San Fernando y estuvo allí viviendo un tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, él allí tuvo una serie de vivencias que se quedaron en él. También hace poco un alumno estuvo hablando de un documental que se hizo sobre Jim Carrey y Jim Carrey, decimos, me quería venir arriba, sobre Jim Carrey, que decimos aquí en España, y en el que en la película Man of the Moon, él estaba tan metido en el personaje de Andy Kaufman que se relacionaba con todo el mundo desde ese personaje, ¿de acuerdo? Eso también es memoria emotiva. Eso es crear en un laboratorio tus propias emociones y eso es lo que nosotros, a través de un pequeño ejercicio, vamos a plantear hoy aquí, ¿de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Y es que dos personajes tienen una discusión, dos personajes son una pareja, ¿vale? Estamos hablando en la escena que ustedes están trabajando, ¿no? Tienen una discusión. Pues bien, vamos a hacer una improvisación sobre cómo se conocieron estos dos personajes, ¿de acuerdo? Vamos a poner que en la escena pues se conozcan estos dos personajes. Y no nos interese eso porque ya ocurre en la escena, no, perdón, en la obra. Pero vamos a poner que nos interesa recrear sucesos que son muy importantes en la vida de estos personajes y que a nosotros nos interesa tener ese recuerdo. Recuerdo Ensayando Pedro y el Capitán, obra muy recomendable de Mario Benedetti, que quizás algún día repasamos aquí. Yo les recomiendo sin duda alguna que la lean. Pues con mi compañero Marc hicimos una serie de improvisaciones sobre algo que no ocurre en el escenario, pero que es muy importante en la obra, y es que a Pedro lo torturan. Entonces nosotros hicimos unas improvisaciones de esas torturas, de en qué consistían esas torturas. Por supuesto, yo era Pedro, por supuesto que mi integridad física no corrió peligro en ningún momento, ¿de acuerdo? No, que no se nos vaya la olla, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que ir con control, pero sí que crear estos recuerdos, crear estas emociones, pues está muy guay, ¿vale? Y es muy interesante, porque después, a la hora de estar vivenciando el personaje, no solo tienes que imaginar, simplemente tienes que recordar, ¿de acuerdo? Y por otro lado, ahora que he dicho imaginar, también es un ejercicio muy interesante que imaginemos sucesos, ¿de acuerdo? Vamos a dedicar una pequeña improvisación de 1 minuto, 5 minutos a este ejercicio que yo he hecho, ¿vale? Y después vamos a imaginar lo que nosotros queramos, lo que a nosotros nos interese, ¿de acuerdo? Vamos a realmente construirnos estos recuerdos del personaje. Si el personaje está traumado con su madre, bueno, pues vamos a reconstruirnos a su madre. No pensemos en la nuestra, pensemos en la suya, ¿de acuerdo? Así que bueno, tenemos estas 5 improvisaciones, esta quinta, que es la que acabo de escribir ahora, y estas 4 improvisaciones con acciones, emociones y un toquecito de texto que ya nos van a encaminar a terminar la escena. Y en el próximo capítulo iremos con la construcción del personaje. Muchísimas gracias, mucha mierda, espero que estén ustedes disfrutando de este curso. Hasta pronto.